Ok. Entonces, miren. Entonces, vuelvo y repito. La microeconomía tiene una potencia para poder analizar esos efectos de una política comercial arancelaria. Y esos efectos de una política comercial arancelaria tienen un efecto sobre el consumidor y el productor. Entonces, para entenderlo, dice lo siguiente. Planteo la pregunta. ¿Qué determina si un país importa o exporta un bien? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen una mediana idea? Ya vamos a darle respuesta a estas preguntas, pero estoy planteando una primera pregunta, estoy formulando. Lo que produzca, profe. Sí, pero ¿qué crees que determina de que en algún momento un país tome la decisión de importar o tome la decisión de exportar? ¿Que quiere expandir su economía? No sé. Vas por ahí. Bueno, sí. A ver, si recuerdan. ¿Ustedes recuerdan que en una clase presencial vimos que hay dos conceptos muy importantes que determinan el comercio internacional? Uno es la ventaja absoluta y el otro la ventaja comparativa. Lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio internacional es la ventaja comparativa. ¿Y qué se entiende como la ventaja comparativa? Recuerden que la ventaja comparativa está en función del menor costo de oportunidad. Cuando un país renuncia a menos de un bien para producir a más del otro bien, posee la ventaja comparativa. Y al identificar cada país su ventaja comparativa, le permite, por lo tanto, exportar. Todo lo contrario, si no posee ventaja comparativa, pues obviamente debe importar. Entonces tengan en cuenta que el principal factor que determina que un país importe o exporte es su ventaja comparativa. Luego, si la ventaja comparativa es el principal determinante para establecer que un país importe o exporte un bien, pues obviamente, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en el libre comercio entre los países? Recuerden que en una economía de mercado, la esencia es la competencia. Y si la economía de mercado, su esencia es la competencia, pues la competencia obviamente produce ganadores y perdedores. Por lo tanto, pues por eso es que en algunos momentos se argumenta que deben generarse algunas restricciones al comercio. ¿Por qué? Porque si el mercado, su esencia, es producir ganadores y perdedores, pues por lo tanto, si estamos produciendo pérdidas, pues obviamente dicha situación se argumenta para poder generar límites o restricciones al comercio. ¿Me he hecho entender por ahora, muchachos? Pregunto de nuevo que si me he hecho entender por ahora. Bueno, bueno, en ese orden de ideas, entonces muchachos, mire lo que me dicen lo siguiente. Vamos a suponer un equilibrio del mercado sin comercio. Por lo tanto, si vamos a suponer un equilibrio del mercado sin comercio,
Vamos a imaginar lo que es un país aislado del resto del mundo y que produce acero. Luego vamos a suponer, obviamente, que el mercado del acero consiste en la cantidad de compradores y de vendedores de acero en el país. Y como es un equilibrio sin comercio, pues dicha situación implica que nadie puede importar o exportar acero, ¿ya? Porque estamos suponiendo un equilibrio sin comercio. Con base en estos supuestos, pues miren lo siguiente. Como el equilibrio sin comercio lo determina el mercado y existen dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje, que es la oferta y la demanda, como cuando les hice la introducción, ya saben que la curva de demanda tiene pendiente negativa y ya saben que la curva de la oferta tiene pendiente positiva. Aquí el mercado del acero está en equilibrio porque gráficamente las curvas de demanda de acero y oferta de acero se intersectan. En esa intersección producen un precio de equilibrio y producen una cantidad de equilibrio. Ahora, ustedes observan que por debajo de esta curva de demanda se produce esta área. Y esta área se representa el excedente del consumidor. ¿Por qué? Está por debajo de la curva de la demanda. Y esta área representa el excedente del productor. ¿Por qué? Porque obviamente está por encima de la curva de la oferta. Por encima de la curva de la oferta se produce esta área y es el excedente del productor. En otras palabras, ese excedente del consumidor que está por debajo de la curva de la demanda está por encima del precio de equilibrio. Mientras que el excedente del productor que está por debajo de la curva de la oferta está por debajo del precio de equilibrio. ¿Hay alguna pregunta aquí? Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. ¿Cuáles son los resultados? Primero, que el precio interno se ajusta a la demanda y a la oferta interna de acero y que la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor mide el bienestar total que recibe el comprador y el vendedor. En otras palabras, el bienestar total es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor. Si estos son los resultados que se está planteando la gráfica, y esta grafiquita nos va a permitir tener como base poder comprender los efectos de una política arancelaria, y esos efectos se perciben sobre el excedente del consumidor del productor. Por lo tanto, miren lo siguiente. El precio mundial y la ventaja comparativa. Pregunto, si un país decide ingresar al comercio internacional, ¿será un exportador o un importador de acero? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué dicen, compañeros? Con base en la pregunta que estoy planteando. Profe, ¿no sería un importador en ese momento, cuando ¿Por ingresa? qué, por qué tú consideras que si un país decide ingresar al comercio internacional, va a ser un importador? O sea, pero cuando usted pregunta, profe, que si el país decide ingresar al comercio internacional, ¿es en general o estamos hablando solo del acero? ¿Sí me ¿De la entiende? que? Del Sí, o sea, acero. cualquier país, ¿cierto? Que es productor de acero. ¿Sí? Pero la pregunta es si el, estamos planteando un supuesto anterior que era una economía cerrada, ¿recuerdas? Sí, claro, donde los compradores y los, pues, toda la economía se manejaba internamente. O sea, no había Ahorita, exportación. ahora quiere pasar de una economía cerrada a una economía abierta, ¿sí o no? Sí. Y si quiere pasar de una economía cerrada a una economía abierta, la pregunta es, ¿será importador o exportador de acero? ¿Sí me hago entender? Sí, claro, no, pues allá sería exportador de acero, porque es su ¿Cómo lo ventaja. sabemos? ¿Cómo? Pues porque la ventaja comparativa de él es el acero, o sea, pues yo lo veo desde ese punto, no sé. Vas por ahí, tienes la idea. Pero entonces, hay unos factores que determinan si el país es una economía cerrada, pasa a una economía abierta. Por lo tanto, hay unos factores muy relevantes y muy determinantes que establecen si el país debe exportar o importar acero. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principales factores que determinan que un país exporte o importe acero. ¿Listo, compañero? Listo, pues. Entonces, mira, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo le damos respuesta a esto? Entonces dice lo siguiente. Mire lo que estamos planteando. Ya lo representamos gráficamente. Los efectos del libre comercio se pueden mostrar comparando el precio interno del bien sin comercio y el precio mundial del bien. El precio mundial se refiere al precio que predomina en el mercado mundial. Un país puede ser exportador como importador de un bien, en este caso de acero. En otras palabras, para poder determinar si un país debe exportar o importar acero, debe comparar el precio mundial del acero en el mercado externo con el precio interno del acero. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces yo tengo que comparar, ¿cierto? Entonces, si yo voy a comparar los dos precios, por lo tanto, al hacer ese tipo de análisis, dice que un país tiene ventaja comparativa. Si un país tiene ventaja comparativa, entonces el precio interno será menor al precio mundial. Y el país será exportador de ese bien. Entonces, miren, el primer criterio que se establece para poder determinar que un país debe exportar acero. Primero, debe poseer ventaja comparativa. Segundo, que el precio interno sea menor al precio mundial. Si se presenta esas dos condiciones, el país debe ser exportador de acero. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Me he hecho entender? Por lo tanto, todo lo contrario.
Si el país no tiene una ventaja comparativa y el precio interno es mayor al precio mundial, pues el país debe ser importador del bien. Entonces, debemos distinguir sobre cuándo debe ser exportador y cuándo debe ser importador de acero. Entonces, si ya entendemos cuándo un país debe exportar y debe importar acero, por lo tanto, miren lo siguiente. Yo estoy estableciendo aquí gráficamente, voy a graficar la situación de un país exportador de acero. Recuerden que el país exporta acero siempre y cuando posea ventaja comparativa y el precio mundial sea mayor al precio interno. Gráficamente, miren que aquí este precio después de comercio hace referencia al precio mundial del acero y está por encima del precio interno. Miren que aquí está la demanda interna de acero y la oferta interna de acero. Aquí se interceptan en un gráfico y obviamente ese sería el precio del acero antes del comercio. Me devuelvo aquí, esta línea totalmente horizontal que representa al precio mundial del acero toca la pendiente de la oferta interna de acero y toca la pendiente de la cantidad demandada interna de acero. Como al hacer intersección, este precio mundial sobre la oferta interna de acero y la demanda interna de acero, por lo tanto, esta diferencia se representa como la cantidad que va a exportar el país de acero en el mercado externo. Recuerden que el país se vuelve exportador de acero siempre y cuando cumpla con dos criterios. Posee ventaja comparativa y el precio mundial del acero es mayor al precio interno del acero. Por lo tanto, se produce esta magnitud o esta diferencia. Y esta diferencia se representa como la exportación de acero. Preguntas aquí, muchachos. Preguntas. Pavón, ¿me dice entender? Pavón, ¿me dice entender? Sí, profe, sí. O sea, ahí lo que trata de decir más o menos que él exporta es como ese excedente que le está sobrando. O sea, digamos, si yo produzco mucho café, obviamente eso es lo que yo voy a guardar, eso es lo que yo voy a exportar, perdón, porque me está costando menos. ¿Sí? ¿Entiendo? Sí, porque posee la ventaja comparativa en la producción de café y Claro. que además el precio de café en el mercado externo es mayor al precio del café en el mercado interno. ¿Sí, Sí, ahí, compañero? sí, ahí cumpliendo pues con lo que se necesita para poder hacer Para determinar que un país debe para exportar. eso. Entonces, gráficamente se representa de esta forma. ¿Tienes alguna duda en la gráfica? No, profe, no. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, la siguiente gráfica, miren lo siguiente, muchachos. Miren, me preguntan que cómo afecta el bienestar, el libre comercio en un país exportador.
Recuerden que si un país exporta, como también importa, unos ganan y unos pierden. Entonces, si un país exporta, ¿quién gana y quién pierde? Por lo tanto, voy a lo siguiente. Voy a adelantar aquí. Miren lo siguiente. Toda esta área A y B, toda esta área, representa el excedente del consumidor antes del comercio. Y toda esta área representa el excedente del productor antes del comercio. ¿Sí? Pregunto, muchachos. Si un país va a exportar acero, ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién cree que quién gana, quién pierde? Muchachos, digan algo, por favor. ¿Mm? Esteban, ¿me dice entender? Esteban Pacheco, ¿me dice entender? Jennifer. Sí, señor. Jennifer, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Me dice entender? Sí, profe, sí, sí le entendí. Bueno, si yo exporto, ¿quién gana y quién pierde? Jennifer, si yo exporto, ¿quién gana y quién pierde? Ahí la gráfica ya te está dando luces. Deme un segundito, profe. Espere, yo la analizo bien para poderle dar una respuesta. No, tranquila, no. ¿Qué parte de la gráfica te está confundiendo? No sé. Pues, o sea, sí, es que no. No, dale, di algo porque necesitamos que ustedes, necesito que me piensen. O sea, ¿qué parte de la gráfica, no sé, te parece? ¿Mm? Profe, ahí en la gráfica dice EP antes de comercio, ese EP, ¿qué es lo que significa? Bueno, mira, excedente del productor. Sí. ¿Y ese qué sería? Eh, co- em, ente comercial, de comercio. Excedente del Ay, consumidor. sí, ente del consumidor. Entonces, ¿quién gana y quién pierde si un país exporta? Si el país exporta, será ahora. No sé. ¿Mm? Entonces, mira la gráfica. Ay, ¿qué pasó? No, ya, pero ¿estás viendo ya la gráfica? Sí, profe, no que me ha puesto negro la pantalla cuando dije qué pasó. Mira, toda esta área está por debajo de la curva de la demanda. ¿Sí pillas? Sí, Y toda esta área es el excedente del consumidor antes del comercio, ¿no? sí, ¿Sí? Y sí, toda señor. esta área, que la vamos a representar con la letra C, es el excedente del productor antes de comercio. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Luego, como el país va a ser exportador porque posee ventaja comparativa y el precio mundial es mayor al precio interno, pues obviamente eso implica, me voy a volver acá, eso implica que aquí toca la pendiente de me voy a volver en la gráfica, un momento por favor.
toca la pendiente de la oferta, toca la pendiente de la demanda y sería esta sería la exportación. Es decir, esta área, ¿me hago entender? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno. Luego, como esta área, mire, pues, esta magnitud se produce esta área y vamos a representar esta área como la letra D. Esta letra D serían las exportaciones. Mi pregunta entonces, ¿quién gana y quién pierde, compañera? ¿Quién te dice quién gana? Pues, profe, yo pienso que el que ganaría sería o sea, el país al que yo le voy a exportar. Bueno, Ganaría entonces, él, ¿quién es él? ¿El consumidor o el productor? el consumidor. Negativo. ¿Cómo? Pues ahí lo que dice el gráfico es que el excedente del consumidor es menor, o sea, que ganaría el excedente del productor. O sea, ¿ganarían los productores? Efectivamente, pues que es que si tú posees ventaja comparativa en la producción de acero y el precio del acero es mayor en el mercado externo que en el mercado interno, ¿quién gana? ¿Quién tiene mayores incentivos ahí? ¿El consumidor o el productor? Profe, yo pienso que el productor, ¿no? Porque de todos modos, si yo internamente se vende más económico, puedo salir a venderlo más caro externamente. Efectivamente. Entonces, cuando el país es exportador, gana el productor. Ahora, para entender esas ganancias del productor, cuando es exportador, eso se entiende y se comprende de una mejor manera con base en estas áreas. Ustedes miran lo siguiente. Toda esta área, recuerden que el excedente del consumidor antes del comercio, porque está por debajo de la curva de la demanda. Toda esta área, el excedente del productor antes del comercio. Listo. Luego, esta área ya no va a ser, me voy a volver muchachos, no va a ser el área A y B, sino solamente el área A. Y es el excedente del consumidor después del comercio. Como gana el productor, porque el precio del acero es más caro en el mercado externo que en el mercado interno, dicha situación implica que el excedente del productor se incrementa. Y como aumenta el excedente del productor, dicha situación se observa o se ilustra por medio de un incremento de sus áreas que están por debajo por encima, de la curva de la oferta. Y sería representado ese excedente, que es una ganancia del productor, porque el precio del acero es más caro en el mercado externo que en el mercado interno, se producen unas áreas por debajo de la curva de la oferta y se representa en la área B, C y D. Es decir, compañeros, que, miren, cambios en el bienestar resultantes del libre comercio. El caso de un país exportador. El excedente del consumidor antes de comercio. El área A y B. Me voy a volver. Antes de comercio. Mire, antes de comercio. ¿Sí ven? Área A y B. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Mire, área A y B, antes de comercio. Vamos a la tabla. Luego, después de comercio, hay una pérdida del excedente del consumidor después de comercio. ¿Sí? Porque después de comercio se va a representar solamente en el área A. Es decir, hay una pérdida del excedente del consumidor y esa pérdida del excedente del consumidor se representa en el área menos B. Es decir, el consumidor pierde esta área. El excedente del productor antes de comercio se representa en el área C. Después de comercio, el excedente del productor se representa en el área B más C
más D. Es decir, hay un aumento, por eso pongo el signo más, del excedente del consumidor. Y ese aumento del excedente, del productor, es un aumento en su nivel de bienestar y se representa en el área B más D. El bienestar social es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor, se representa en el área A, B y C, pero esto es antes de comercio. Después de comercio, le vamos a añadir el área D. Por eso, después de comercio, el bienestar social se representa en el área A, B más C y D, que le estamos añadiendo. Y obviamente hay un cambio en el bienestar social, y ese cambio en el bienestar social se representa en el área D. En otras palabras, o en resumen, esa área D representa el incremento del excedente total. Es decir, representa las ganancias del comercio. ¿Quién gana? Si el área D representa las ganancias del comercio, ¿quién gana? ¿Quién gana, muchachos? Jennifer, ¿quién gana? El productor, profe, el productor. Entonces, el área D representa ¿a quién? Al productor. ¿Me hice entender o es necesario que repita, muchachos? Hola. Profe, es que con esta tablita yo no me enredé. ¿Puede explicarlo nuevamente, profe? Mira, vamos a la gráfica para luego ir a la tabla, ¿listo? Voy acá, mira aquí. El excedente del consumidor antes de comercio. Es decir, estas áreas que están por debajo de la curva de la demanda, el área A y B, representa el excedente del consumidor en una economía cerrada. Y esta área C representa el excedente del productor en una economía cerrada. ¿Sí? No se ha abierto. Pero obviamente el país exporta siempre y cuando, recuerde, posea ventaja comparativa y el precio externo, mire que aquí el precio mundial, que es el precio externo, es mayor al precio interno. Pues como el precio externo es mayor al precio interno, por lo tanto, pues el país toma la determinación de exportar acero. Eso implica que en términos gráficos, mira esta área, A y B, el excedente del consumidor, pero antes de comercio. Pero ya cuando vamos a exportar, pues obviamente eso implica que el consumidor pierda esta área, B. Como hay una pérdida del excedente del consumidor en el área B, y esa pérdida del excedente del consumidor es por consecuencia del que el país va a ser exportador, eso implica que hay una pérdida del bienestar del consumidor representado en el área B. Por lo tanto, después de comercio, donde posee ventaja comparativa y el precio mundial es mayor al precio interno, se generan unas áreas por encima de la curva de la oferta. Esa área, el área C, que es la inicial, la original, el área B, que la tomó el productor del consumo, que la tomó esa área, ¿cierto? Que anteriormente representaba esa área al excedente del consumidor, y esta obviamente esta área D. ¿Ya? Entonces, al explicar ahora estos gráficos mediante esta tablita, dice lo siguiente: el excedente del consumidor antes de comercio, A y B. Míralo acá, A y B. ¿Sí, Jennifer? Sí, profe. Luego, después de comercio, solamente el área A. Mira aquí,
solamente el área A, después de comercio. Luego, ¿el cambio cuál es? Pues una pérdida del excedente del consumidor, y esa pérdida del excedente del consumidor se representa en una pérdida en el área ¿qué? B. ¿Sí me hago entender, Jennifer? ¿Seguro? Sí, profesora, sí, ya le entendí mejor. Ahora vamos al productor. Mira, antes de comercio, C. Antes de comercio, C. ¿Sí? Porque está por encima de la curva de la oferta. Después de comercio, mira, después de comercio, me dice que es B, C y D. B, C y D. ¿Sí ves que está por encima de la curva de la oferta, Jennifer? Sí, profe. Ahora, pues obviamente, ¿cuál es el cambio? Pues que mira que antes de comercio, solamente el excedente del productor se representa en el área C. Después del comercio, hay un aumento del excedente del productor y se va a representar en el área B y D. Por eso es que hay un cambio. Ese cambio es equivalente a decir que hay un incremento del bienestar del productor representado en el área B y D. Y el bienestar social, que es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor, pues antes de comercio sería A, B y C. Me devuelvo, míralo, ve. Antes de comercio, A, B y C. Después de comercio, A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Cuál es el cambio? Pues obviamente que le vamos a añadir el área D. Mira el área D. Por lo tanto, esa área D va a representar las ganancias del comercio. Pero si esa área D va a representar las ganancias del comercio, ¿quién gana? Jennifer. El productor. ¿Y quién pierde? El, el consumidor. Efectivamente. ¿Me hice entender? Sí, profe, ahora sí. Ok. Date toma agüita, muchachos. Ustedes miren, compañeros, miren. Si ya relativamente comprendimos cuándo un país debe exportar y cómo se representa gráficamente la interpretación de esta tabla, ahora es todo lo contrario. Ya vamos. Análisis de cuando un país es exportador. ¿Cuáles son las dos principales conclusiones? Que obviamente como ganan los productores, pues obviamente los productores van a estar en una mejor condición y los consumidores obviamente van a estar en una peor situación. Y por último, el comercio incrementa el bienestar de la nación como un todo. Pero ese incremento del bienestar lo va a recibir o lo va a percibir el productor. Porque estamos suponiendo que el precio externo del acero es mayor al precio interno del acero. Ahora, el caso de un país importador. Entonces, es todo lo inverso a lo que acabamos de plantear. Si el precio mundial del acero fuera menor que el precio interno, el país sería importador de acero si el comercio fuera permitido. Entonces, mire lo que me está planteando. El país sería importador siempre y cuando el precio mundial del acero fuera menor al precio interno. En otras palabras, es como decir que el precio interno del acero es más caro que el precio externo del acero. Y si el precio del interno es más caro que el precio externo del acero, por lo tanto sale más barato importar acero que producirlo. ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, miren la lógica del asunto. Es una cuestión de lógica. Entonces, poco a poco tenemos que comenzar a desarrollar esa competencia cognitiva, lógica. Miren lo que me plantea luego. Si está la lógica, pues por lo tanto,
los consumidores internos querrán comprar acero al menor precio del mercado mundial. Pues es la lógica. Si yo soy consumidor y yo analizo que el precio del acero es más barato en el mercado externo que en el mercado interno, por lo tanto yo como consumidor voy a preferir comprar acero importado que acero interno. Con base en esto, por lo tanto, los productores internos de acero tendrán que disminuir su producción debido a que el precio interno se mueve en dirección al precio mundial. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Mire la gráfica, cómo está planteada la gráfica. Ok. ¿Ya les cargó la gráfica? ¿Les cargó? Sí, pero ahí está. Mírala ahí, mírala ahí. Miren, recuerden la gráfica que estábamos viendo cuando era exportador, ahora es cuando importador. Miren que ya el precio mundial del acero está por debajo del precio interno del acero. ¿Sí? Como el precio mundial del acero está por debajo del precio interno del acero, pues el país, o mejor los consumidores, querrán consumir más el acero importado que el acero nacional, porque sale más barato. ¿Ok? Entonces miren que aquí esta curva, esta línea recta totalmente horizontal representa el precio mundial del acero. Toca, mire que aquí toca a la pendiente de la oferta del acero. Y aquí toca o se intersecta con la demanda de acero. Por lo tanto, esta diferencia entre la cantidad ofertada interna de acero y la cantidad demandada interna de acero sería la importación de acero. Muchachos, ¿alguna pregunta aquí en esta gráfica por ahora? No, profe. ¿Seguro? Bueno, terminen. En ese orden de ideas, por lo tanto, miren las áreas. Miren las, recuerden, ¿quién gana? Si el país va a importar acero, ¿quién gana? El productor, pues. ¿Por qué va a ganar el productor, compañeros, si usted va a importar acero? Perdón, pues. Sí, tiene razón. ¿Verdad que es lo inverso? Oiga, ¿quién gana? El consumidor. Efectivamente. Como gana el consumidor, esas ganancias se representan en unas áreas. Y miren que estas áreas están por debajo de la curva de la demanda. Y la demanda es equivalente a decir al consumidor o al comprador. Entonces, en ese orden de ideas, miren lo siguiente. Toda esta área, mire que está aquí nomás, esta área, representa el excedente del consumidor antes de comercio. Esta área representa el excedente del productor antes de comercio, el área B y C. ¿Listo? Como el país va a importar acero y gana el consumidor y pierde el productor, dicha situación implica, como gana el consumidor, porque el acero es más barato en el mercado externo que en el mercado interno, por lo tanto el consumidor va a preferir adquirir acero importado. Eso implica que, como el consumidor gana, incrementa su nivel de bienestar. Y ese incremento del nivel de bienestar se representa en un aumento de las áreas del excedente del consumidor, representado en el área A, B y D. Como gana el consumidor y pierde el productor, por lo tanto, esta área que está por debajo de la curva de la oferta representa el excedente del productor después de comercio y se
representa solamente en esta área C. Muchachos, ¿me hice entender o alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Jennifer, ¿me hice entender? Jennifer, qué pena que te moleste, pero necesito que se active. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, mira que es todo lo inverso. Como es todo lo inverso a lo que acabamos de plantear, pues cuando ahorita lo vamos a plantear aquí en la tablita, mira la tablita, mira, estamos acá, la tablita es todo lo inverso. Pues obviamente, antes de comercio, el excedente del consumidor era solamente el área A. Entonces, mira, vamos a volver. ¿Cómo estábamos acá? El área A. Mira el área A, mira, antes de comercio. ¿Listo? Como gana el consumidor, cuando un país es importador, por lo tanto, las ganancias del consumidor se representa en el área B más D. Mira el área B más D. ¿Sí? Porque está debajo de la curva de la demanda. Por lo tanto, hay un cambio y ese cambio es equivalente a decir a un incremento del bienestar del consumidor representado en el área B más D. B más D. El excedente del consumidor antes de comercio estaba representado en el área B más C. Mira, B más C antes de comercio, el excedente del productor. Después de comercio hay una pérdida del excedente del productor representado en el área C. Por lo tanto, esa pérdida del excedente del reproductor se representa en el área menos B. Mira el área menos B, pierde esta área el productor, porque gana el consumidor y pierde el productor cuando el país es importador. Por lo tanto, el bienestar social, que es la sumatoria del excedente del consumidor más el productor antes de comercio, mira el área A, el área B y C. A, B y C, pero antes de comercio. Después de comercio, por lo tanto, le vamos a añadir el área C. Mira, A, B, tenemos aquí ya el área C, le añadimos, perdón, el área D. Por lo tanto, el cambio en el bienestar social se representa en el área D. Esa área D, ¿a quién hace referencia? ¿Al consumidor o al productor? ¿A quién hace referencia, muchachos? Compañero, ¿a quién hace referencia esa área D? ¿Al consumidor o al productor? Al consumidor, profe. Efectivamente, por eso incrementa el nivel de bienestar del consumidor y míralo acá gráficamente. ¿Sí lo ves? Se incrementa, mira toda esta área. Toda esta área. Y entonces esta área representa el aumento del bienestar del consumidor cuando el país es importado. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice conclusiones. Primera, los productores internos del bien están peor, pues claro, porque no, los productores van a perder cuando el país va a ser importador y los consumidores obviamente van a ganar. Por eso es que el comercio incrementa el bienestar de la nación como un todo. Pero ese incremento del bienestar lo va a percibir o lo va a recibir el consumidor cuando el país es importador. ¿Ok? Ahora, en ese orden de ideas, por eso es que cuando el país es importador, ¿quién gana? ¿Quién gana? Cuando El consumidor, profe. ¿Y quién pierde? Cuando es el productor, y cuando es exportador gana el productor y pierde el consumidor. Eso, entonces cuando es importador,
Gana el consumidor y pierde el productor. Por eso es que se aplican, ¿qué? Políticas arancelarias sobre los bienes importados. Y es un arancel, es un impuesto a los bienes importados. Eso es como, ustedes recuerdan más o menos hace unos 8 años o 10 años, que muchos de los productores del calzado nacional le estaban pidiendo, le estaban exigiendo mejor al presidente Juan Manuel Santos que impusiera un impuesto arancelario sobre el calzado chino porque se estaban viendo altamente perjudicados. ¿Recuerdan ese momento? No sé. Pues lo único que sé es que estábamos hablando de zapatos, ¿no? Pues bueno, ¿Sí? sí, estamos vinculándolo, obviamente. Sí. Pues yo lo único que recuerdo es que hace mucho tiempo unas zapatillas Nike valían muchísima plata. O No, sea, no te todo el estoy mundo se diciendo, ponía esas. sí, pero cuando, claro, no, pero mira, si el país es importador es porque de alguna manera el consumidor está prefiriendo consumir los bienes importados que los bienes nacionales, ¿sí o no? Si estoy planteando el supuesto de que tú eres un productor de zapato nacional, pero está entrando libremente a nuestra economía calzado chino, mucho más barato, pues el consumidor va a preferir comprar, obviamente, el calzado de otro país que el calzado nacional. ¿Me hago entender? Por el nivel de precios. ¿Sí me hago entender, compañero? Sí, sí, claro, pues. Entonces, por eso es que los gobiernos, obviamente, la industria del calzado, suponiendo ese ejemplo, le va a exigir al gobierno que tiene que imponer un impuesto arancelario para ese calzado chino, ¿sí? Para reducir la importación. Por lo tanto, entendiendo que obviamente los aranceles son un impuesto, ¿qué es un efecto? El efecto de un arancel. Entonces, miren gráficamente cómo se representa el efecto de un arancel. Listo. ¿Ya les cargó la gráfica? Sí, ahí está, bro. Miren, miren. El efecto de un arancel. Estamos suponiendo, obviamente, que estamos suponiendo, imaginándonos que es el bien es el acero. Aquí, gráficamente, implica que se está interceptando la demanda interna de acero con la oferta interna de acero. En esa intersección, por lo tanto, genera un punto de equilibrio. Este precio es el precio del acero sin arancel. Miren que está por debajo del precio de equilibrio. ¿Sí, muchachos? Muchachos. Muchachos, necesito que me digan para yo poder continuar. ¿Qué me pregunta? Continúe, profe. Bueno, voy a continuar, muchachos. Entonces, digamos, bueno, aquí está el precio del acero sin arancel. Por lo tanto, se intercepta con la cantidad o con la oferta interna de acero. Y se intercepta aquí con la demanda interna de acero. Esta diferencia es la importación de acero sin arancel. Entonces, en ese orden de ideas, se ven afectados los productores internos de acero y le van obviamente a exigir al gobierno nacional realizar una política arancelaria para reducir la importación de acero. Dicha situación implica que gráficamente se va a incrementar
el precio mundial del acero más arancel. Por eso esta otra línea recta totalmente horizontal representa el precio del acero con arancel. Toca la pendiente de la oferta interna de acero y toca aquí la pendiente de la demanda interna de acero. Y miren ya que esta otra diferencia representa a la importación de acero pero con arancel. Miren cómo se redujo. Miren cómo anteriormente era toda esta diferencia, toda esta magnitud. Pero ya como le vamos a imponer un impuesto arancelario, obviamente se va a reducir su magnitud y se va a representar de esta manera. Por lo tanto, en ese orden de ideas, miren que ahora se producen unas áreas que están por debajo de la curva de la demanda y por encima de la curva de la oferta. Como dicha situación está perjudicando mucho a los productores de acero, pues obviamente se producen las áreas. Entonces, miren las áreas. Dice lo siguiente, toda esta área que está por debajo de la curva de la demanda es el excedente del consumidor antes del arancel. ¿Sí? Recuerden que gana el consumidor, pero pierde el productor. Y como el productor se ve perjudicado por dicha situación, se representa solamente en esta área que está por encima de la curva de la oferta. Y esta área sería el excedente del productor antes del arancel. En ese orden de ideas, como vamos ahora a aplicar un impuesto arancelario para que los productores, pues obviamente nacionales, tengan una mayor ventaja frente a la importación de acero, pues esta otra línea, recuerden, representa el precio del arancel, del precio del acero con arancel. Ahora, toda esta área sería el excedente del consumidor con arancel, ¿sí? Que está por debajo de la curva de la demanda. Ahora, esta área representa el excedente del productor antes del arancel, el área G y C, porque está por encima de la curva de la oferta. En ese orden de ideas. Por lo tanto, esta área que se produce por consecuencia de la importación con arancel, pues va a representar los ingresos por arancel. Pregunta, ¿quién recibe esos ingresos? ¿Quién los recibe? ¿Que lo del arancel, profe? ¿Quién recibe los ingresos? Sí, de los aranceles. ¿Quién los recibe? ¿El Estado? Efectivamente. Entonces, esta área representa los ingresos que recibe el Estado por un impuesto arancelario. ¿Listo, compañera? Pues con base en eso, se generan estas áreas. Miren, todas esas áreas. Entonces, estas áreas que están aquí resaltado con rojo, el área D y el área F, representa la pérdida del bienestar. Miren que esta área, la pérdida del bienestar en el área D. Miren que toca la pendiente de la oferta. Mira que esta aquí está en este punto y vamos a este punto y se produce esta área, la pérdida del bienestar. ¿Ok? Es decir, que cuando se produce dicha situación, el productor va a poder producir más a un mayor precio porque están aplicando un impuesto arancelario. Y esta área F es la pérdida del bienestar que representa al consumidor. Por lo tanto, el consumidor va a comprar menos acero porque el acero está llegando
a nuestro mercado interno, la importación de acero está llegando a nuestro mercado interno a un mayor precio. ¿Por qué está llegando a mayor precio? Porque el gobierno está aplicando una medida arancelaria. Por lo tanto, esta pérdida del bienestar representa al consumidor. En resumen, vamos a lo último. Cambios en el bienestar por aplicación de un arancel. El excedente del consumidor antes del arancel, las áreas estaban representadas en el área A, B, C, D, E y F. Antes del arancel. Después del arancel, hay una pérdida en el bienestar del consumidor. ¿Sí? Y solamente después del arancel se va a representar los excedentes en las áreas A y B. Es decir, que hay una pérdida del bienestar del consumidor representada en el área C, D, E y F. Toda estas áreas las va a perder el consumidor porque estamos aplicando un impuesto arancelario y por lo tanto el acero va a llegar a un mayor precio a nuestra economía. El excedente del productor antes del arancel solamente estaba representado en el área G. Después del arancel hay una ganancia o un incremento en el excedente del productor y ese incremento se representa en el área C. Por eso hay un cambio en el excedente del productor en el área más C. Es decir, hay un incremento del bienestar del productor representado en el área C por consecuencia de una aplicación de un impuesto arancelario. Los ingresos del gobierno. El gobierno no tiene obviamente ingresos cuando no hay aranceles, pero los ingresos del gobierno obviamente se representan en el área E cuando obviamente hay una medida arancelaria. El bienestar social, muchachos, que es la sumatoria, el excedente del consumidor más el excedente del productor, pues obviamente el área A, el área B, el área C, el área D, el área E, el área F más el área G, pero antes del arancel. Después del arancel, pues miren que las áreas ahora se representan después del arancel en el área A, en el área B, C, E y G. Por lo tanto, hay una pérdida del bienestar representado en el área D y en el área F. Mire que el área D y el área F representan a las áreas del excedente del consumidor. Por lo tanto, esta área D y F es la pérdida del excedente del consumidor. En otras palabras, es la reducción del bienestar del consumidor por consecuencia de una aplicación arancelaria, en este caso que estamos suponiendo, de un bien que es el acero. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Jennifer, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Pero me hice entender. ¿Seguro? Sí, señor. Sí, bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces, como esto hay que potencializarlo, la clase de hoy, entonces el próximo lunes hacemos el taller de la clase de hoy. Entonces, igual manera, yo el lunes, que nos veamos aquí a las 8, comenzamos a desarrollar el taller para poder entender mejor la clase. Entonces, así va a ser la dinámica. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya nos vemos el lunes para hacer el taller de la clase de hoy. Bueno, profe, que pase buenas noches. Nos vemos, gracias. Bueno, profe, gracias, que descanse. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao.